Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Jacobo Osorio. Les vengo a presentar el parcial número 3 de la materia de electrónica, en la Universidad de Manizales, para el profesor Elber Augusto Giraldo Daza. Comenzamos dando pues la introducción a lo que vendría siendo el tema que estamos viendo, introducción a transistores bipolares. Los transistores bipolares son componentes electrónicos fundamentales en la electrónica moderna. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde amplificadores y osciladores hasta computadoras y teléfonos celulares para comprender el funcionamiento de estos dispositivos y diseñar circuitos útiles. Es esencial conocer cómo analizarlos. Ahora bien, en este contexto, se podrían presentar, en este contexto se presenta una introducción al análisis de circuitos con transistores bipolares. Se comenzará con una breve descripción de los conceptos básicos relacionados con estos dispositivos, como la configuración de polarización, las características de corriente y voltaje, el modelo de pequeña señal, y luego se desarrollará un análisis de un circuito específico paso a paso, explicando cada paso y los resultados obtenidos. Finalmente se presentarán algunas conclusiones y observaciones importantes. Ok, los conceptos básicos de los transistores bipolares. Configuración de polarización. Existen tres configuraciones básicas de polarización para transistores bipolares: emisor común, base común y colector común. Cada configuración tiene sus propias características y aplicaciones. Características de corriente y voltaje. Las características de corriente y voltaje de un transistor bipolar describen su comportamiento eléctrico. Estas características se presentan gráficamente y se utilizan para analizar circuitos. Modelo de pequeña señal. El modelo de pequeña señal es una simplificación del comportamiento del transistor bipolar que se utiliza para analizar amplificadores de baja señal. Ahora, el desarrollo del análisis de circuito va a ser de la siguiente manera. El análisis de circuitos se realizará paso a paso siguiendo estos pasos. Eh, Definición del problema, análisis de la corriente de base, eh, cálculo de la tensión del colector emisor, cálculo de las corrientes del colector emisor, el cálculo del voltaje en cada resistencia y la gráfica pues, del colector, del colector versus el voltaje del colector emisor. Ahora, el ejercicio o el circuito que vamos a desarrollar es este que está en la gráfica. Estas son las definiciones que necesitaremos tener para afrontar pues este circuito. Y tenemos que el, ana- el- aquí empezamos con el análisis de la corriente base. Listo. Entonces, para analizar el circuito, primero debemos determinar la corriente base, que va a ser IB. La corriente base se puede calcular utilizando la siguiente ecuación, que está acá abajo, donde IB pues es la corriente base y C la corriente del colector, y B, la B solita, significa beta, que es la ganancia de corriente del transistor. En este caso 100, y la corriente aún no se conoce, ¿cierto? Pues el IC aún no se conoce. Sin embargo, pues se puede utilizar la ley de Kirchhoff de corrientes para determinar IC. Ahora, em, el colector emisor. Para calcular la tensión del colector emisor podemos utilizar eh, la ecuación de carga de la línea de cargas, que es BC igual a BCC menos la corriente del colector por la resistencia a tierra. Ahora,
pues se sustituyen primero eh, los valores conocidos en la ecuación anterior, que BCC serían por los 15 voltios del la corriente emisora, y C aún no lo conocemos, pero pues esa sería como la fórmula general en esta ocasión, y la resistencia número 3. Ahora, como resultado de la corriente de base, ahora que tenemos pues todos los datos, se identifica de esta manera. Ahora, la corriente de saturación se puede hallar con esta ecuación, la cual es muy simple teniendo ya los, los datos que son, se saca muy sencillamente. El voltaje de corte, pues que es el mismo VCC, que son 15 voltios de la corriente emisora. Ahora, la corriente emisor es una simple suma también, teniendo pues los datos que son la corriente base y la corriente del colector. ¿Listo? Quedarían como resultado 0.007575 amperios. Ahora, el cálculo del voltaje en cada resistencia se puede hallar fácilmente pues con la ley de Ohm, teniendo como resultado la ecuación de voltaje que es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, en BR1, en BR2 y en BR3 se utiliza la misma fórmula, dando como resultado 0.075 voltios en R1, 1.5 voltios en R2 y 2.25 voltios en R3. Ahora, el voltaje de corte se halla también con una ecuación sencilla, la podemos ver arrojándonos estos resultados. Y por último, para pasar a la creación de la gráfica, eh, se toma como base la corriente de base, valga la redundancia, y se le dan ciertos valores. En este caso elegí 5, 10, 15 y 20 pues por practicidad y porque habíamos hecho un ejemplo en clase con esos valores, entonces por practicidad, dándonos como resultado en IC como 0.5 miliamperios, uno en la segunda de 10 mioamperios serían 1 miliamperio, en la siguiente 1.5 miliamperios y en la siguiente 2 miliamperios. Ahora, estos resultados, respectivamente, en ese uno que es 0.5 miliamperios, van los 14.5 voltios, el siguiente de 1 amperio 14 voltios, del de 1.5 a 13.5 voltios y de 2 a 13 voltios. Entonces, podemos ver que como bajan los amperios, también va bajando el voltaje, bajan de 0.5, en los casos los miliamperios aumentan en 0.5 y los voltios disminuyen en 0.5. Listo, entonces la gráfica colector versus colector voltaje del colector emisor quedaría de esta manera. Em,
teniendo pues que todos aumentan a la par hasta cierto momento, hasta donde van los miliamperios, y ahí ya siguen pues estáticos derecho hasta donde se indican los voltios. Ahora, el punto de trabajo y la región de trabajo. El punto de trabajo es el punto de la gráfica que se representa las condiciones de operación del transistor en el circuito. En este caso, el punto de trabajo se encuentra en la región activa del transistor, donde la corriente del colector está determinada por la corriente de base y la carga. Ahora, la región de trabajo. Para determinar la región de trabajo del transistor, podemos comparar las corrientes de base y colector con sus valores de saturación. Corriente de base, que es IB, menor a la IB de saturación, o sea, la corriente de saturación. Y la corriente del colector por la corriente de saturación del colector, siendo que, puesto que ambas corrientes son menores que sus valores de saturación, podemos concluir que el transistor se encuentra en la región activa. Y por último, para finalizar las conclusiones, decimos que en general el análisis realizado proporciona una comprensión básica del comportamiento en un circuito con un transistor bipolar en saturación. Se han obtenido resultados importantes como la corriente de saturación del transistor y los voltajes en las resistencias. Sin embargo, es importante tener en cuenta las limitaciones del análisis y considerar posibles extensiones de trabajo para obtener una comprensión más completa del comportamiento del circuito. Eso sería todo por parte pues, del ejercicio. Eh, Muchas gracias por ver el video y por prestar atención. Hasta luego.